Capítulo 27. El comercio de las bebidas alcohólicas. Ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus salas y no en juicio, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y airosas salas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te cercas de cedro? Mas tus ojos y tu corazón no son sino a tu avaricia, y a derramar la sangre inocente, y a opresión, y a hacer agravio. Subtítulo: La actuación del vendedor de bebidas. Este pasaje describe la obra de los que fabrican y venden bebidas embriagantes. Su negocio viene a ser un robo. Por el dinero que perciben, no devuelven equivalente alguno. Cada moneda que añaden a sus ganancias ha dejado una maldición al que la gastó. Con mano generosa Dios derrama sus bendiciones sobre los hombres. Si sus dones fueran empleados con prudencia, cuán poca pobreza y miseria conocería el mundo. La iniquidad humana trueca las bendiciones divinas en otras tantas maldiciones. El lucro y la perversión del apetito convierten los cereales y las frutas dadas para nuestro alimento en venenos que acarrean miseria y ruina. Cada año se consumen millones y millones de litros de bebidas embriagantes. Millones y millones de pesos se gastan en comprar miseria, pobreza, enfermedad, degradación, pasiones, crimen y muerte. Por amor al lucro, el tabernero expende a sus víctimas lo que corrompe y destruye la mente y el cuerpo. Él es quien perpetúa en casa del beodo la pobreza y la desdicha. Muerta su víctima, no concluyen por eso las exacciones del vendedor. Roba a la viuda y reduce a los huérfanos a la mendicidad. No vacila en quitar a la familia desamparada las cosas más necesarias para la vida, para cobrar la cuenta de bebidas del marido y padre. El clamor de los niños que padecen, las lágrimas de la madre agonizante le exasperan. ¿Qué le importan que estas pobres mueran de hambre o que se hundan en la degradación y la ruina? Él se enriquece con los míseros recursos de aquellos a quienes arrastra a la perdición. Las casas de prostitución, los antros del vicio, los tribunales donde juzgan a los criminales, las cárceles, los asilos, los manicomios, los hospitales, todos están repletos debido, en gran parte, al resultado de la obra del tabernero. A semejanza de la mística Babilonia del Apocalipsis, el tabernero trafica con esclavos
y almas humanas. Tras él está el poderoso destructor de almas, que emplea todas las artes de la tierra y del infierno para subyugar a los seres humanos. Arma sus trampas en la ciudad y en el campo, en los trenes, en los transatlánticos, en los centros de negocio, en los lugares de diversión, en los dispensarios y aún en la iglesia, en la santa mesa de la comunión. Nada deja sin hacer para despertar y avivar el deseo de bebidas embriagantes. En casi cada esquina vese la taberna con sus brillantes luces, su cordial y alegre acogida, que invitan al obrero, al rico ocioso y al incauto joven. En salones particulares y en puntos concurridos por la sociedad elegante, se sirve a las señoras bebidas de moda, con nombres agradables, pero que son realmente intoxicantes. Para los enfermos y los exhaustos, hay licores amargos que reciben mucha publicidad y que consisten mayormente en alcohol. Para despertar la sed de bebidas en los chiquillos, se introduce alcohol en los confites. Estos dulces se venden en las tiendas, y mediante el regalo de estos bombones, el tabernero halaga a los niños y los atrae a su negocio. Día tras día, mes tras mes, año tras año, la perniciosa obra sigue adelante. Padres, maridos y hermanos, apoyo, esperanza y orgullo de la nación, entran constantemente en los antros del tabernero, para salir de ellos totalmente arruinados. Pero lo más terrible es que el azote penetra hasta el corazón del hogar. Las mujeres mismas contraen más y más el hábito de la bebida. En muchas casas los niños, aún en su inocente y desamparada infancia, se encuentran en peligro diario por el descuido, el maltrato y la infamia de madres borrachas. Hijos e hijas se crían a la sombra de tan terrible mal. ¿Qué perspectiva les queda para el porvenir salvo hundirse aún más que sus padres? De los países denominados cristianos, el azote pasa a comarcas paganas. A los pobres e ignorantes salvajes se les enseña a consumir bebidas alcohólicas. Aún entre los paganos hay hombres inteligentes que reconocen el peligro mortal de la bebida y protestan contra él. Pero en vano intentaron proteger a sus países del estrago del alcohol. Las naciones civilizadas imponen a las naciones paganas el tabaco, el alcohol y el opio. Las pasiones desenfrenadas del salvaje, estimuladas por la bebida, le arrastran a una degradación anteriormente desconocida y hacen casi imposible e inútil el mandar misioneros a aquellos países.
Subtítulo: Responsabilidad de la Iglesia. Mediante el trato con pueblos que debieran haberles dado el conocimiento de Dios, los paganos contraen vicios que van exterminando tribus y razas enteras. Y por esto, en las regiones tenebrosas de la tierra, se odia a los hombres de los países civilizados. Los traficantes de bebidas constituyen una potencia mundial. Tienen de su parte la fuerza combinada del dinero, de los hábitos y de los apetitos. Su poder se deja sentir aún en la Iglesia. Hay hombres que deben su fortuna directa o indirectamente al tráfico de las bebidas, son miembros de la Iglesia y reconocidos como tales. Muchos de ellos hacen donativos liberales para obras de beneficencia. Sus contribuciones ayudan a sostener las instituciones de la Iglesia y a sus ministros. Se aquistan el respeto que se suele conceder a los ricos. Las iglesias que aceptan a semejantes hombres como miembros sostienen en realidad el tráfico de las bebidas alcohólicas. Con demasiada frecuencia, el pastor no tiene valor para defender la verdad. No declara a su congregación lo que Dios dijo respecto a la obra del expendedor de bebidas. Decir la verdad con franqueza sería ofender a su congregación, comprometer su popularidad y perder su sueldo. Pero, superior al tribunal de la Iglesia, es el tribunal de Dios. Aquel que dijo al primer asesino: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, no aceptará para su altar las ofrendas del traficante en bebidas. Su enojo se enciende contra los que intentan cubrir su culpa con el manto de la liberalidad. Su dinero está manchado de sangre. La maldición recae sobre él. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El borracho es capaz de mejores cosas. Fue dotado de talentos con que honrar a Dios y beneficiar al mundo. Pero sus semejantes armaron lazo para su alma y medran a costa de la degradación de su víctima. Vivieron en el lujo, mientras que las pobres víctimas a quienes despojaron
fueron sumidas en la pobreza y la miseria. Pero Dios llamará a cuenta a quien ayudó al borracho a precipitarse en la ruina. Aquel que gobierna en los cielos no ha perdido de vista la primera causa o el último efecto de la embriaguez. Aquel que cuida del gorrión y que viste la hierba del campo no pasará por alto a los que fueron formados a su propia imagen y comprados con su propia sangre, ni será sordo a sus clamores. Dios nota toda esta perversidad que perpetúa el crimen y la miseria. El mundo y la Iglesia podrán dar su aprobación al hombre que amontona riquezas degradando al alma humana. Podrán sonreír a quien conduce a los hombres paso a paso por la senda de la vergüenza y la degradación. Pero Dios lo anota todo y emite un juicio justo. El tabernero podrá ser considerado por el mundo como buen comerciante, pero el Señor dice: ¡ay de él! Será culpado de la desesperación, de la miseria y de los padecimientos traídos al mundo por el tráfico del alcohol. Tendrá que dar cuenta de las necesidades y las desdichas de las madres y los hijos que hayan padecido por falta de alimento, de ropa y de abrigo, y hayan perdido toda esperanza y alegría. Tendrá que dar cuenta de las almas que haya enviado desapercibidas a la eternidad. Los que sostienen al tabernero en su obra comparten su culpa. A los tales dice Dios: llenas están de sangre vuestras manos. Subtítulo: Leyes sobre las patentes. Muchos abogan porque se cobren patentes a los traficantes en alcoholes, pensando que así se pondrá coto al mal de la bebida. Pero conceder patente a dicho tráfico equivale a ponerlo bajo la protección de las leyes. El gobierno sanciona entonces su existencia y fomenta el mal que pretende restringir. Al amparo de las leyes de patentes, las cervecerías, las destilerías y los establecimientos productores de vinos se extienden por todo el país, y el tabernero hace su obra nefanda a nuestras mismas puertas. En muchos casos, se le prohíbe vender bebidas alcohólicas al que ya está ebrio o se conoce como borracho habitual. Pero la obra de convertir en borrachos a los jóvenes sigue adelante. La existencia de este negocio depende de la sed de alcohol que se fomenta en la juventud. Al joven se le va pervirtiendo poco a poco, hasta que el hábito de la bebida queda arraigado y se le despierta la sed que, cueste lo que cueste, ha de satisfacer.
menos daño se haría suministrando bebida al borracho habitual, cuya ruina, en la mayoría de los casos, es ya irremediable, que en permitir que la flor de nuestra juventud se pierda por medio de tan terrible hábito. Al conceder patente al tráfico de alcoholes, se expone a constante tentación a los que intentan reformarse. Se han fundado instituciones para ayudar a las víctimas de la intemperancia a dominar sus apetitos. Tarea noble es esta. Pero, mientras la venta de bebidas siga sancionada por la ley, los beodos sacarán poco provecho de los asilos fundados para ellos. No pueden permanecer siempre allí. Deben volver a ocupar su lugar en la sociedad. La sed de bebidas alcohólicas, si bien refrenada, no quedó anulada, y cuando la tentación los asalta, como puede hacerlo a cada paso, aquellos vuelven demasiado a menudo a caer en ella. El dueño de un animal peligroso que, a sabiendas, lo deja suelto, responde ante la ley por el mal que cause el animal. En las leyes dadas a Israel, el Señor dispuso que cuando una bestia peligrosa causara la muerte de un ser humano, el dueño de aquella debía expiar con su propia vida su descuido o su perversidad. De acuerdo con este mismo principio, el gobierno que concede patentes al vendedor de bebidas debiera responder de las consecuencias del tráfico. Y si es un crimen digno de muerte, dejar suelto un animal peligroso, ¿cuánto mayor no será el crimen que consiste en sancionar la obra del vendedor de bebidas? Concédense patentes en atención a la renta que producen para el tesoro público. Pero, ¿qué es esta renta comparada con los enormes gastos que ocasionan los criminales, los locos, el pauperismo, frutos todos del comercio del alcohol? Estando bajo la influencia de la bebida, un hombre comete un crimen, se le procesa, y quienes legalizaron el tráfico de las bebidas se ven obligados a encarar las consecuencias de su propia obra. Autorizaron la venta de bebidas que privan al hombre de la razón, y ahora tienen que mandar a este hombre a la cárcel o a la horca, dejando a menudo sin recursos a una viuda y sus hijos, quienes quedarán a cargo de la comunidad en que vivan. Si se considera tan solo el aspecto financiero del asunto, cuán insensato es tolerar semejante negocio. Pero, ¿qué rentas pueden compensar la pérdida de la razón, el envilecimiento y la deformación de la imagen de Dios en el hombre, así como la ruina de los niños que, reducidos al pauperismo y a la degradación, perpetuarán en sus propios hijos
las malas inclinaciones de sus padres beodos? Subtítulo: La prohibición. El hombre que contrajo el hábito de la bebida se encuentra en una situación desesperada. Su cerebro está enfermo y su voluntad debilitada. En lo que toca a su propia fuerza, sus apetitos son ingobernables. No se puede razonar con él ni persuadirle a que se niegue a sí mismo. El que ha sido arrastrado a los antros del vicio, por mucho que haya resuelto no beber más, se ve inducido a llevar de nuevo la copa a sus labios. Y apenas pruebe la bebida, sus más firmes resoluciones quedarán vencidas y aniquilado todo vestigio de voluntad. Al volver a probar la enloquecedora bebida, se le desvanece todo pensamiento relativo a los resultados. Se olvida de la esposa tránsida de dolor. Al padre pervertido ya no le importan que sus hijos sufran hambre y desnudez. Al legalizar el tráfico de las bebidas alcohólicas, la ley sanciona la ruina del alma y se niega a contener el desarrollo de un comercio que llena al mundo de males. ¿Debe esto continuar así? Seguirán las almas luchando por la victoria, teniendo ante ellas y abiertas de par en par las puertas de la tentación. ¿Continuará la plaga de la intemperancia siendo baldón del mundo civilizado? ¿Seguirá arrasando año tras año como fuego consumidor millares de hogares felices? Cuando un buque zozobra a la vista de la ribera, los espectadores no permanecen indiferentes. Hay quienes arriesgan la vida para ir en auxilio de hombres y mujeres a punto de hundirse en el abismo. ¿Cuánto más esfuerzo no debe hacerse para salvarlos de la suerte del borracho? El borracho y su familia no son los únicos que corren peligro por culpa del que expende bebidas, ni es tampoco el recargo de impuestos el mayor mal que acarrea su tráfico. Estamos todos entretejidos en la trama de la humanidad. El mal que sobreviene a cualquier parte de la gran confraternidad humana entraña peligros para todos. Más de uno que, seducido por amor al lucro o a la comodidad, no quiso preocuparse para que se restringiese el tráfico de bebidas, advirtió después, demasiado tarde, que este tráfico le afectaba. Vio a sus propios hijos embrutecidos y arruinados. La anarquía prevalece. La propiedad peligra.
La vida no está segura. Multiplícanse las desgracias en tierra y mar. Las enfermedades que se engendran en la guarida de la suciedad y la miseria penetran en las casas ricas y lujosas. Los vicios fomentados por los que viven en el desorden y el crimen infectan a los hijos de las clases de refinada cultura. No existe persona cuyos intereses no peligren por causa del comercio de las bebidas alcohólicas. No hay nadie que por su propia seguridad no debiera resolverse a aniquilar este tráfico. Sobre todas las organizaciones dedicadas a intereses únicamente terrenales, las cámaras legislativas y los tribunales debieran verse libres del azote de la intemperancia. Los gobernadores, senadores, diputados y jueces, es decir, los hombres que promulgan las leyes de una nación y velan por su observancia, los que tienen en sus manos la vida, la reputación y los bienes de sus semejantes, deberían ser hombres de estricta temperancia. Sólo así podrán tener claridad de espíritu para discernir entre lo bueno y lo malo. Sólo así podrán tener principios firmes y sabiduría para administrar justicia y para ser clementes. Pero, ¿qué nos dice la historia? ¿Cuántos de estos hombres tienen la inteligencia anublada y confuso el sentido de lo justo y de lo injusto por efecto de las bebidas alcohólicas? ¿Cuántas leyes opresivas se han decretado? ¿Cuántos inocentes han sido condenados a muerte por la injusticia de legisladores, testigos, jurados, abogados y aún jueces amigos de la bebida? Muchos son los valientes para beber vino y los hombres fuertes para mezclar bebida, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que dan por justo al impío por cohechos y al justo quitan su justicia. De los tales dice Dios: como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. La honra de Dios, la estabilidad de la nación, el bienestar de la sociedad, del hogar y del individuo exigen cuanto esfuerzo sea posible para despertar al pueblo y hacerle ver los males de la intemperancia. Pronto percibiremos el resultado de este terrible azote mejor de lo que notamos ahora. ¿Quién se esforzará resueltamente por detener la obra de destrucción?
Apenas si ha comenzado la lucha. Alístese un ejército que acabe con la venta de los licores ponzoñosos que enloquecen a los hombres. Póngase de manifiesto el peligro del tráfico de bebidas y créese una opinión pública que exija su prohibición. Otórguese a los que han perdido la razón por la bebida una oportunidad para escapar a la esclavitud. Exija la voz de la nación a sus legisladores que supriman tan infame tráfico. Si dejares de librar los que son tomados por la muerte y los que son llevados al degolladero, si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. ¿Y qué dirás cuando te visitará?